Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver un vídeo sobre cómo trabajar de cara a integrarnos dentro de una producción, del flujo normal de una producción. Y bueno, novedades, primero que ya está disponible la versión 2.7.5 de Blender y justo ha coincidido con un encargo que me han hecho, me han pedido que colabore en la postproducción digital de una película. Y bueno, lo primero a lo que te das cuenta cuando te enfrentas a este tipo de situaciones es que es muy difícil hacer llegar a la gente con la que trabajas la información que tú quieres, a no ser que estés delante. Entonces, muchas veces no es factible este tipo de situaciones porque o estamos deslocalizados o le pasas el material a una persona que después lo consulta y por el gran volumen de trabajo con el que solemos trabajar, pues no sabes si está viendo una escena, si está viendo otra o qué es exactamente lo que está viendo. Entonces es un poco complicado a no ser que presentes lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Vale? Lo que tengo aquí en pantalla es un render al que le he sobreimpreso una serie de metadatos, de forma que cualquier persona que abra este archivo o esta secuencia de imágenes puede saber muchísima información, desde dónde se encuentra almacenado ese archivo hasta pues, las características que yo quiera mostrarle, cuándo se ha renderizado, cuánto tiempo cuesta renderizarlo, lo cual es también bastante útil por si se quiere cambiar algo en una escena, pues oye, sabes cuánto tiempo de procesado vas a necesitar para solventarlo. Entonces juegas un poco con esos factores, ¿vale? También la línea de código de tiempo y el fotograma, que es muy importante. No es tan importante cosas como la cámara, la lente o la escena. Bueno, la escena es importante, pero bueno, lo iremos viendo a lo largo de este vídeo, que hay muchas formas de mostrar información y sobre todo que podemos mostrar cualquier tipo de información, ¿vale? Que es lo realmente interesante y eso es lo que nos ayudará a que nuestras producciones vayan bien y tengamos un flujo de trabajo eh, adaptado a nuestras necesidades sobre todo, ¿vale? Bien, voy a empezar desde el principio, desde un documento en blanco, voy a activar el Screen Cascade por si hago alguna pulsación de tecla extraña que la veáis aquí. Y bueno, lo primero es saber dónde se encuentra toda esta información, cómo podemos hacer que esta información aparezca en nuestros renders. Pues de una forma muy sencilla. Estemos en el motor de render que nos encontremos, ya sea Blender Render o Cycles, simplemente tendremos que desplazarnos hasta la pestaña Metadata, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí dentro del panel Propiedades, en la pestaña Render, y aquí tenemos Metadata, ¿vale? Metadata tiene una serie de atributos. El más importante de todos, sin lugar a dudas, es Stamp Output, porque si no lo activamos no se va a ver nada en pantalla, ¿vale? Si yo tiro un render de esto, como veis, aparece un render limpio. En el momento que yo activo esta opción, si vuelvo a renderizar, ya empieza a mostrarme esta información, ¿vale? Entonces, vamos a ir poquito a poco y vamos a ir viendo todos los apartados que tiene. El primero es font size, que determina el tamaño tipográfico que vamos a tener aquí. Pues si yo paso de 12 a 30, por ejemplo, como veis, el tamaño de la tipografía se amplía. No os recomiendo nunca tamaños tan grandes, ya que se superponen algunos atributos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta un 15 o una cosa así suele funcionar muy bien, porque se trata de mostrar la información, pero no de que tape lo que estamos viendo, ¿vale? El render que estamos viendo. Entonces, después tenemos el text color, que podemos especificar distintos colores. Lo normal es tenerlo en blanco, pero si por contraste no se viese, porque nuestra escena es blanca o alguna cosa así, pues como veis podemos cambiar rápidamente el color de nuestra del texto de los metadatos que se están mostrando, ¿vale? Si os fijáis, vais a ver que justo debajo hay como una especie de sombra.
está bien determinada por el background color, ¿vale? Que es por un lado este color, que podemos llevarlo al que queramos, como veis, y por otro lado, en esta ocasión por defecto venía con transparencia. Como veis estaba el 255, lo podemos hacer completamente opaco o lo podemos hacer transparente, ¿vale? Lo mismo pasa con el texto, aunque yo a esto sí que no lo recomiendo de ninguna forma bajarle la transparencia, ¿vale? Quizás puede ser útil para pues, cuestiones como si hay un objeto justo debajo y queremos que se siga viendo el objeto, ¿vale? Pero por norma general no funciona bien, entonces dejarlo el color del texto opaco y trabajar con background transparente, que eso sí que funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir viendo ya los atributos. Voy a desactivarlos todos y vamos a ir viendo qué hace cada uno. Time va a mostrarnos el timecode de nuestra escena, de este fotograma. Como veis, si yo me desplazo por aquí, tiro el render, me está mostrando, ahora que estoy en el segundo, 2.18, que se corresponde con el fotograma 66, ¿vale? Acordaros que con control T podéis alternar en el timeline entre la vista de fotogramas y la vista de código de tiempo, ¿vale? Como vemos aquí estamos efectivamente en el 2, a ver que me he ido, en el 2, bueno, como veis entre el 17 y el 19 es el 2.18, que es en el que nos encontramos en este momento, ¿de acuerdo? Con control 3, perdona, con control T alternamos entre uno y otro. Si marcamos date, perdonad, ahí está. Como os decía, si he pulsado F11 en lugar de F12 y se me ha ido arriba Blender. Si activamos date, nos va a mostrar la fecha y la hora del render. Muy interesante para saber si esta es la última versión con la que estamos trabajando o es una versión antigua. Entonces está muy bien. Los atributos van a aparecer algunos en cada en esquinas diferentes, ¿vale? Es importante que lo sepáis. Por ejemplo, time aparece en la esquina inferior derecha, mientras que date aparece arriba, ¿vale? Aquí hay poco que se pueda jugar, no se puede cambiar de sitio ya que viene definido por Blender, ¿de acuerdo? Render time muestra el tiempo que ha costado renderizar este fotograma. Como veis, aquí me está marcando que ha tardado 0,24 y se va a grabar directamente en la imagen, de forma que cuando yo exporte esta imagen como imagen, ¿vale? Se llevará esa información, la cual si no se hace de esta forma se perdería el tiempo de renderizado, ¿vale? Frame va a aparecer abajo y nos muestra el fotograma en el que nos encontramos. Como os decía, estamos en el 66, que se correspondía con el 2.18, y aparece abajo. Si muestro también time, se van a ir stackeando uno al lado del otro. Primero timecode y después frame, ¿de acuerdo? Siempre en el mismo orden, primero timecode y después frame. Bien, escena va a mostrar en qué escena nos encontramos en la esquina inferior derecha, ¿vale? Va a mostrar el nombre. Mi escena, por ejemplo, si yo renombro mi escena, como veis, aparece aquí, ¿de acuerdo? Es muy útil para saber qué es lo que estamos viendo al final, porque si no, muchas veces la imagen podemos entenderla como imagen, pero no la vemos en contexto dentro de nuestra producción, y eso se solventa con escena. Cámara nos muestra cuál es la cámara que está renderizando. Esto es útil cuando estamos trabajando con múltiples cámaras dentro de una misma escena y no sabemos todavía qué cámara utilizar, pues sacamos renders con las distintas cámaras y comprobamos después cuál es el plano que funciona mejor, y de esta forma pues tenemos un poquito más de juego a la hora de decidir, ¿vale? Lens es complementario de cámara, yo no lo utilizaría nunca sin marcar también cámara,
porque lo que nos muestra es la óptica que está configurada dentro de nuestra cámara, ¿vale? Esta cámara tiene configurada una lente de 35 milímetros, pues oye, igual la posición de cámara y el movimiento de cámara nos gusta, pero el encuadre no, queremos dar más profundidad, entonces bajamos el tipo de lente para generar más perspectiva o enfatizar el efecto de perspectiva, ¿vale? Para este tipo de cosas es muy útil. File Name, este también yo lo recomiendo a todos, ¿vale? Ahora mismo no me aparece nada porque no tengo guardado el documento, como veis, pero si yo me voy a guardar y lo guardo y vuelvo a lanzar el render, como veis va a salir la URL del, de la imagen. No me cabe porque esto está al 50% y es muy poco tamaño, pero como veis me sale toda la ruta de mi imagen, incluido el documento desde el que se ha renderizado, ¿vale? Lo cual, si quisiésemos después sacar otra copia en mayor calidad o modificando cualquier cosa, pues de esta forma directamente sabemos dónde tenemos que ir a buscar. Esta información es muy útil para nosotros y para el director, ¿vale? Entonces es muy recomendable también ponerlo siempre. Marker, la verdad yo no lo utilizo nunca, ¿vale? Marcar none aquí abajo y hacer referencia a los marcadores de la línea de tiempo. Si yo añadís aquí un marcador y renderizase, pues me está diciendo que es este marcador, que a su vez marker, y vamos a llamarle inicio movimiento, por ejemplo, ¿vale? Los marcadores se suelen utilizar para identificar distintas partes de nuestra línea de tiempo o para sincronizar movimientos de un objeto con otro, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, yo no lo uso nunca. No lo uso nunca en las producciones porque, aunque puede ser interesante, no me aporta mucha información a mí personalmente, ¿vale? Igual que Sequence Strip. Sequence Strip, que como veis nos muestra esto de aquí, hace referencia aquí en la animación a las secuencias que definimos dentro del Dopseed, ¿vale? Entonces, bueno, si trabajáis mucho con el Dopseed sí que le veréis mucha utilidad, pero yo normalmente no suelo utilizarlo tampoco, ¿vale? Con la información que hemos visto anteriormente, pues time, date, render time, frame, escena y file name es como suelo trabajar yo, ¿vale? Suelo mostrar pues, el archivo en el que está, cuando lo he renderizado, el tiempo que cuesta renderizarlo, la línea de tiempo tanto en fotogramas como en timecode y finalmente la escena que estoy renderizando. Con esta información más o menos yo me suelo apañar, ¿vale? Otra cosa es que podemos incluir información personalizada, ¿vale? Para eso utilizaríamos el atributo node. Si yo aquí activo node y pongo mi texto, por ejemplo, y renderizo, vamos a ver que aquí arriba va a incluirme el texto que yo ponga. Pues podría poner pues, el título de la producción, por ejemplo. He puesto, bueno, voy a ponerle acentos porque si no queda un poquito raro, ¿vale? Es muy interesante para poner el título de la producción o cualquier tipo de detalle, pues ya sea que estamos haciendo un layout o para indicar que esto es una previsualización de cómo va a quedar o que es final render. Este tipo de cosas pues la podemos especificar en el atributo node. Por suerte también el atributo node nos permite poner cualquier tipo de dato que no está definido aquí, y esto sí que es tremendamente útil, ¿vale?
Desgraciadamente hay que hacerlo por programación. Esa es la parte mala. Entonces vamos a irnos al text editor, vamos a crear un script nuevo. Vale, vamos a activar esto. Y os voy a explicar, por ejemplo, cómo añadiremos cualquier otro atributo que no viene aquí definido a nuestro render. Pues importaríamos Blender Python y definiríamos una función. ¿vale? Definiríamos una función, vamos a llamarla metadatos, por ejemplo, y aquí pondríamos lo que quisiésemos. Pues info es igual, ¿vale? Info es una variable. Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo veáis mejor. Y metadatos, por cierto, metadatos de la escena, ¿vale? Info es una variable, como os decía, que he inventado, se podría llamar como me diese la gana. Yo he puesto simplemente info, que es igual a, pues yo qué sé. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que funciona. Así que vamos a decir simplemente que esto es igual a información. ¿Vale? Hola de nuevo, disculpar la interrupción, pero me han llamado por teléfono y he tenido que parar la grabación. ¿Vale? Sin más, estábamos viendo que ya habíamos importado Python para Blender, habíamos creado una función que se llama metadatos, habíamos creado también una variable con un contenido y lo que nos faltaba era lograr que se viese en pantalla. Para lograr esto simplemente tenemos que copiar esta información dentro de este campo de texto y ya está. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues de una forma relativamente sencilla, que es por medio scene.render. Vamos a irnos a la escena, a la pestaña de render, y si nos fijamos aquí en este cuadro de texto, vamos a ver que en la tulipa aparece que su sintaxis para acceder por Python a ella es scene render stamp-node-text. Entonces simplemente lo copiamos aquí, scene.render stamp-note-text y le vamos a decir que es igual a la variable info. ¿Vale? De esta forma, solamente con esto, cada vez que ejecutemos la función, va a copiar el contenido de aquí y nos lo va a colocar aquí. Normalmente ahora lo que haríamos sería llamar a la función metadatos y ya está, simplemente ejecutaríamos el script y ya se copiaría el dato. Esto es un poco inoperativo porque tendríamos que hacerlo continuamente cada vez que lanzásemos el render si hubiese algún cambio de información. En lugar de esto, lo que vamos a hacer es a Blender le vamos a añadir esta función justo en el momento anterior a que se lance el render. Es decir, vamos a irnos a la aplicación, al propio Blender, y le vamos a añadir un handler de tipo render, o mejor dicho, de previo al render, ¿vale? Es decir, nos lo va a añadir antes de lanzar el render, y lo que va a hacer es pegar o añadir la función metadatos, ¿vale? Esta es otra forma distinta de trabajar. La principal diferencia es que va a ejecutar esta función en el momento que nosotros nos vengamos aquí y le demos clic a render, ¿vale? Sin más, ¿cómo comprobamos si esto funciona? Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el script, que aunque ahora mientras estemos depurando lo vamos a tener que hacer clic varias veces en este botón. Una vez el script esté bien desarrollado, bastará con hacerlo o ejecutarlo una única vez en cada documento y ya nos podremos olvidar, ¿vale? Incluso se podría hacer un add-on para esto, ¿vale? Lo ejecutado, no salta ningún error, lo cual es bueno, y lanzamos el render y fijaros, lo primero que aquí ya se ha copiado esta información, ¿vale? Y lo segundo que tendremos que ver es que aquí ya nos ha aparecido este texto, de tal forma que, como os digo, ahora mientras estemos modificando esto sí que tendremos que ejecutar el script
¿vale? Pero si yo ahora vuelvo a lanzar el script, vemos que aquí ya aparece información de DD y aquí información de DD, ¿vale? Esto también es independiente del motor de render con el que estemos trabajando. Ahora paso a Cycles, vuelvo a lanzar el script. Fijaros que no he lanzado el script, sino que he lanzado, perdón, el render. Y en Cycles sigue funcionando, ¿vale? Porque esto se pega, por así decirlo, al documento y se va a lanzar siempre antes de el render, ¿de acuerdo? Muy interesante, pero quizás utilizar únicamente texto como información no nos aporta nada, ya que podríamos escribirlo aquí directamente y no tendría más interés, ¿vale? Lo que vamos a hacer es coger información dinámica de nuestro propio documento, de cualquier parte de nuestro documento. Yo que sé, por ejemplo, los samples. Esto es un valor muy importante que se suele trabajar mucho con él dentro de Blender. Pues como veis en la tulipa, su función es cycles.samples. Pues lo que voy a hacer aquí es información más escena.cycles.samples. ¿Vale? Esto casi con toda seguridad nos va a dar un error. No nos lo ha dado en el script, lo cual me sorprende, pero seguramente nos dé un error ahora al renderizar. Vamos a ver que, lo dicho, no nos ha copiado el dato. ¿Por qué? Porque esta información es un valor integral, es un número, ¿vale? Y el atributo node es un atributo de tipo string, de tipo cadena de texto. Entonces lo que vamos a hacer es convertir este valor por medio de str en una función o en una variable de texto. No quiero que se vean dos líneas. Como veis, simplemente he añadido este texto y a este texto le he añadido este valor convertido en texto. Vamos a ver si funciona. Ejecuto el script, lanzo el render. Aquí vemos que información pasa a ser esta, información más 10, y aquí aparece igualmente. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ahora ya no tendré que volver a ejecutar el script cuando yo aquí cambie los samples, por ejemplo, a 5 para que vaya un poquito más rápido, lo tire y como veis, información 5. ¿Vale? Aquí quizás información no sería lo interesante, pero podemos tener samples. Como he cambiado el contenido del script, sí que lo actualizo, lanzo el script y samples igual a 5. Un atributo que no estaba en principio definido dentro de los metadatos, ahora está aquí. Hay muchas otras cosas que podríamos añadir. Pues podríamos decir que pues, info más igual, ¿vale? Para que se sume a este valor, pues podríamos decirle, pues, por ejemplo, la versión de Blender, que es versión más, esto ya lo tendréis que saber, yo me lo conozco porque lo he hecho alguna vez, pero es, vamos a la aplicación, a la app, y aquí tenemos versión -string, ¿de acuerdo? Lo ejecutamos, lanzamos el render, vamos a ir viendo si se va copiando, y aquí veis que me ha puesto me lo he puesto pegado porque seguramente tendría que haber puesto una coma y un espacio, una cosa así. Ejecuto el script de nuevo y ahí lo tengo. Samples 5, versión 275 de Blender, subversión 0, ¿vale? Si queréis más información sobre este tipo de funciones, pues os vais aquí a la Python console y bpy y aquí pues tenéis app y aquí tenéis versión string, ¿vale? Así sabéis que tenéis que poner toda esa cadena, versión bajo string, y de hecho podemos comprobar que el dato que nos daría es este, que efectivamente es el que nos ha puesto aquí. Podemos trabajar con prácticamente, bueno, la verdad es que con todos los datos que se nos ocurran, ¿vale?
Este no ha hecho falta convertirlo a string porque ya de por sí es una cadena de texto, pero hay otros que podríamos utilizar. Pues en lugar de samples, pues podríamos haber puesto preview samples. Se llama preview samples, pues aquí pondremos preview samples, que en este caso es 10, y como vais a ver ahora enseguida, cuando lance el script, debería mostrarme 10. Aunque no he cambiado samples, también tendría que haber puesto aquí preview, pero bueno, podemos poner realmente el valor que queramos. Hay muchos otros, podríamos poner, pues yo que sé, alguna cosa un poquito más extraña, pues info más, perdona, info más igual, algo que se me ocurra de por aquí, pues el world material, el nombre de este elemento, pues oye, ¿cómo se llama? Pues vamos a poner world y aquí le voy a poner de nombre mi mundo, ¿vale? Al material del mundo, pues le voy a decir que espacio aquí para separarlo. ¿Y qué pondré aquí? Pues me vengo aquí y veo que es bpy data worlds name, ¿vale? Como veis ahí, bpy.data.worlds, ahí ya aparece el nombre que aparece por defecto, pero lo podemos acceder de otra forma, y .name, ¿vale? Pues bpy.data.worlds, y en lugar de poner ya el propio nombre, que no tendría utilidad, normalmente solo tenemos un material de mundo, pues pongo en un array el primer valor y le digo .name, ¿vale? Vamos a ver si esto funciona. Ejecuto el script, no nos ha dado ningún error. Un poquito. Y ahí lo tengo. World, mi mundo. De tal forma que yo aquí, ya en el momento que este mundo, que cambie el nombre de este mundo, de este material, pues automáticamente debería, veis, mostrarme esto actualizado. Ya no tengo que seguir añadiendo nada dentro del script, ¿vale? Siempre me va a mostrar el primer elemento de mundos, que es este de aquí, ¿vale? Si hubiese más de un mundo, por ejemplo, yo aquí crease este otro mundo, que lo voy a llamar otro mundo. Si yo lanzo el render, en lugar de otro mundo, me estará mostrando este mundo, porque es el que ocupa la posición 0 del array. Si aquí pongo un 1, me mostrará el segundo elemento, que como vamos a ver es otro mundo que ocupa la posición 1, que es el segundo puesto de esta columna. Acordaros que los arrays empiezan a contar a partir de 0, no a partir de 1, ¿vale? Y de esta forma pues también podríamos poner, pues yo que sé, 0, pues por ejemplo la escena. Ejecuto esto y supongo que me pondrá mi escena, que es otro mundo, cname, no le he dado el script, igual no le he dado el script, vamos a ver. Vale, esto es en plural, es escenas, ¿vale? Pues sin más, ahora tendría que mostrarme como valor mi escena, que es el nombre de esta escena. Ya no es necesario que ponga este atributo aquí, que igual quiero moverlo a la esquina superior, por ejemplo, pues lo podremos hacer de esta forma, ¿vale? Entonces hay muchísimas combinaciones posibles. Espero que os haya gustado el vídeo, que aprendáis sobre todo a utilizarlo, que lo introduzcáis esto en vuestro flujo de trabajo, y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.